Bueno, el día de hoy vamos a ver el módulo de cálculo de costos de proyectos o trabajos, ¿no? Este módulo en cualquier ERP nos ayuda a controlar los costos que vamos a incurrir en los proyectos, si somos una constructora o si vamos a hacer trabajo de servicios o hasta llevar un centro de costo contable para tener un auxiliar perfectamente detallado de cómo se ha ido efectuando el gasto a través de las diferentes fases del proyecto, ¿no? Entonces, este módulo, eh, en el curso que veremos, nos ayuda entonces a definir el proyecto y sus fases de trabajo o la composición de los costos del proyecto. Y en cada fase del proyecto vamos a definir categorías de costos. Por ejemplo, podríamos tener labores de subcontratación en el proyecto o labores de consuman mano de obra directa, ¿no? En el proyecto. Entonces, en este ejemplo bastante simple, por ejemplo, definimos a nivel global todo el proyecto y vamos acá a tener los estimados. Vamos a ingresar los estimados originales de los costos del proyecto, el costo total estimado, el original y el actualizado, cuánto vamos a utilizar de mano de obra, nuestra estimación, cuánto en gastos generales, cuánto sería el costo total y si queremos facturar al cliente este proyecto, podemos también utilizar la parte de facturación del proyecto para obtener ingresos por proyecto, lo que nos va a dar una utilidad estimada del proyecto, ¿no? Y después, en la medida que se vaya ejecutando los procesos, vamos a tener los estimados actuales se van a ir actualizando. Vamos a tener los montos comprometidos que se van ingresando durante el proyecto. Estos comprometidos se van a convertir en costos reales y acá van a haber ingresos reconocidos y finalmente vamos a saber si estamos ganando o perdiendo en el proyecto, que es el gran dilema de las empresas que no tienen este módulo, ¿no? No saben si están ganando o perdiendo en un proyecto. Por ejemplo, para la primera fase vamos a diseñar una oficina. Entonces, en ese caso también vamos a tener, por ejemplo, subcontratistas y también podemos estimar la cantidad de horas que vamos a utilizar en los subcontratistas, los costos, ¿no? Los costos totales, los generales, los recargos y obtener la utilidad real del proyecto, ¿no? O comparado al estimado, ¿no? Entonces, y también vamos a tener otro tipo de categoría de costos como es la mano de obra. También cuánto es la cantidad estimada, mano de obra directa, cuánto es el costo unitario, etcétera. Finalmente vamos a tener los ingresos totales que estimamos, los costos totales y la diferencia nos va a dar la utilidad de esta categoría, ¿no? De este tipo de costo. Ahí vamos a integrarnos con la contabilidad automática, vamos a generar los asientos contables automáticos. En el caso que hubiera que retener importes,
y algunos campos opcionales si quisiéramos meter más información al proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la parte de diseño de oficina se tiene un estimado de, de un costo de 1949 y se estima un ingreso de 2.661, o sea, se estima una utilidad de 682.29. Entonces, en el actual se va a ir reflejando los costos reales. En teoría, si estos costos reales no tienen ahorita ingresos, nos estaría dando pérdida, ¿no? Ok, entonces podemos también llevar los costos a nivel de empleado, estimar la mano de obra a nivel de gastos varios, gastos generales, podemos poner gastos de equipo, ¿no? Cuánto es el gasto que podamos tener por equipamiento que surtamos al proyecto, ¿no? Los gastos del subcontratista, en este caso vamos a estimar los gastos del subcontratista, los gastos de materiales, en esta parte no se va a usar materiales porque esa es la etapa de diseño, ¿no? Pero ya cuando vamos, por ejemplo, a la instalación ya de materiales, acá sí va a tener gasto de materiales, ¿no? Va a tener 10 melamines, ¿no? A este costo, ¿no? Si regresamos a la etapa de diseño, entonces acá vamos a ver la actividad que tuvo esa etapa y los gastos cómo se van direccionando, si es por su contratación o si es por mano de obra, ¿no? Entonces este es el estimado de la mano de obra y este es el estimado con la subcontratación. Ok, entonces luego de eso ya se van a empezar a ingresar las transacciones. Por ejemplo, para el diseño de oficina, vamos a ver qué transacciones se han ingresado al sistema. En este caso, no se ha ingresado ninguno. Vamos a buscar una actividad que sí tenga transacciones. En este caso, vamos a ver, no hay nada comprometido. Tampoco. Estos son la parte todavía de los proyectos que están en estado estimado, ¿no? Que no han sido aprobados todavía para ya afectar los costos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos tampoco nada, tampoco. Prácticamente está el proyecto empezando de cero, ¿no? Entonces podríamos fácilmente empezar la etapa de diseño y agregar un costo, ¿no? A ese proyecto. Por ejemplo, vamos a ir a otro proyecto, no a este proyecto que teníamos, sino a otro proyecto. Y, por ejemplo, vamos a ver que esta también tiene sus fases. Y, por ejemplo, acá ya está comprometido o ejecutado y hay gastos reales, ¿no? En esta etapa. Hay gastos reales en, por ejemplo, en materiales. Se ha utilizado la cantidad estimada a un costo diferente al estimado, ¿no? Por ejemplo, entonces si queremos ver eh, este proyecto, por ejemplo, tiene tiene categorías de costo de materiales y instalación de mano de obra y, por ejemplo,
la parte de gastos de empleado también. Acá habría gasto de equipamiento, subcontratista, y por ejemplo vamos a ver la parte de materiales, ¿no? Y aquí vemos los materiales que han utilizado. Por ejemplo, en este material, ¿cuánto utilizaron de este material en el proyecto, no? Ya están prácticamente los 10 reales, ¿no? Los 10 reales que se habían estimado. El costo es casi el mismo, casi el mismo del estimado. Entonces hay un ingreso total y prácticamente el estimado es igual casi al monto real, un poquito menos el real, ¿no? Entonces, si queremos ver las transacciones que se hayan hecho para este proyecto, para esta fase, vamos a ver, acá vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, para la fase 1002, ¿no? Se han hecho se han incurrido en estos costos y ahí está el material, ¿no? Se utilizó este material del almacén. Primero se hizo la orden de compra, ¿no? Si vemos acá, vamos a abrir la orden de compra. Bueno, ya tiene esta orden de compra, ya tiene su recibo, ¿no? Ya se tuvo, cuando se hizo la compra era un monto comprometido, pero ya cuando se hizo el recibo de la materia prima ya es un costo real. Acá se dice para el proyecto, la categoría, la clase de costo, ¿no? Y el artículo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se consumió de ese artículo? Cantidad recibida 10 a un costo unitario de 20, ¿no? $20. O sea, si vemos la tasa de cambio, acá hay una tasa de cambio, ¿no? Para convertirlo a pesos, ¿no? Estos son los impuestos de ley. Y entonces este monto de recibo afecta ya al proyecto. Y después se factura al cliente. Se factura el gasto del material al cliente, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver que se hace una factura al cliente por no solamente por este contrato, sino por otros proyectos más que son del mismo, que se están haciendo al mismo cliente, ¿no? En una sola factura estamos facturando a un mismo cliente, ¿no? En este caso, para este proyecto se consumieron dos recursos, ¿no? Material y mano de obra, ¿no? Entonces la mano de obra que se incurrió en el proyecto se la vamos a cargar al cliente. Igual el material, ¿no? Cantidad 10 al precio de 40, el monto total que se cargaría en la factura para obtener nuestro margen estimado, ¿no? Bueno, los impuestos de ley de la factura, eso no es problema. Y, por ejemplo, acá hay una última orden de compra que todavía no tiene recibo. Solo está en orden de compra. Esta fue la orden de compra de este recibo, ¿no? De las 57. Bueno, aquí cuando se hizo todavía recién la orden de compra y ya luego se hizo el recibo, ¿no? Entonces sí tenemos todas las transacciones que vamos imputando al proyecto, ¿no? Para tener nosotros ya un total real en cada etapa del proyecto por cada tipo de gasto y ver si estamos ganando. En este caso estimamos una utilidad de 313 y si ganamos, ¿no?
porque tuvimos una utilidad real de 357. Bien, si vemos en este proyecto, aparte del material que ya se consumió y facturó, se incurrió en mano de obra también, ¿no? Acá está la mano de obra y después se factura al cliente, ¿no? Para recuperar ese gasto en mano de obra, según lo acordado en el contrato, ¿no? Por ejemplo, en la mano de obra, nosotros vamos a ingresar en el proyecto, a informar que el recurso, en este caso el señor Miller, incurrió en 10 horas de labor de mantenimiento, que las facturó a un costo unitario de 15 la hora, nos da un costo total de 150. Pero nosotros acordamos con el cliente o le estimamos, cotizamos al cliente que le íbamos a facturar, en este caso 300 y no 150, ¿no? Estaríamos ganando el 100%. Entonces, en este caso ya se refleja entonces para esta parte del empleado, ¿no? Acá se refleja entonces como ya un monto real utilizado de 150, ¿no? Pero eso se le iba a facturar al cliente en 300, ¿no? Entonces, ya tenemos el costo real de la mano de obra. Bueno, así sucesivamente, entonces vamos a ingresar por cada fase del proyecto los gastos, si lo queremos tener solamente a nivel de categoría, con centro de costos, o tenerlo ya a nivel de recursos, ¿no? Por empleado, equipo, material, etcétera. Eso nos va a dar entonces el total incurrido en esta fase del proyecto, su estimado, su real, y así por cada proyecto, ¿no? En esta fase no tenemos nada todavía ejecutado, estas todavía no se han aprobado para que se ejecuten. Y acá a nivel del nodo principal de todo el proyecto, vamos a tener el total de todas las fases. Vamos a decir cuánto es el costo estimado en mano de obra, en costo total, y acá tenemos el costo total sumando gastos generales y cuánto hemos cotizado al cliente, ¿no? Por toda la obra. Entonces vamos a tener como utilidad la diferencia, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va ejecutando lo comprometido y lo que ya se va realizando. Entonces ya, evidentemente todavía no se termina el proyecto, por eso que el real todavía no se ha concretizado para saber si estamos ganando o perdiendo en el proyecto, que es la gran duda que siempre tenemos, ¿no? Cuando nos llevamos un sistema de control de proyectos, ¿no? Ese es el objetivo de este proyecto y lo que enseñaremos en el curso es cómo configurarlo, cómo administrarlo, ¿no? Entonces quedan cordialmente invitados para, si ustedes se dedican a proyectos, puedan controlar sus costos de una forma correcta, ¿no? Y así saber si están ganando o perdiendo, ¿no? Muchas gracias por su asistencia.